Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de esta travesía espiritual llamada La Cruz del Calvario, una serie que nos lleva directo al corazón herido de Cristo, revelando nuevas facetas de su inmenso sacrificio lleno de amor. Así es, hermano Jaime, y gracias a Dios, que hoy llegamos al tema número 8 titulado La Cruz y la Naturaleza, donde veremos cómo la creación entera reaccionó con fuerza ante la muerte de su Creador en el Monte Calvario. Así que abra su corazón y quédese con nosotros, porque lo que está a punto de escuchar podría cambiar su manera de ver la creación a la luz del sufrimiento de su Creador, porque desde aquí, desde el pulmón de KWM Internacional, queremos invitar a todos a ver cómo la naturaleza no solo observó, sino que participó en esta gran redención. Ya lo sabe mi hermano Jaime, eso es así. Así que arranquemos de una vez porque la verdad es que siento que me arde el pecho, esperando con ansias escuchar el «Así ha dicho Jehová». Ok, si así es la cosa, entonces no se diga más. A lo que vinimos, mi hermana. Y qué mejor que empezar desde el mismo principio. Y me estoy refiriendo al mismísimo jardín del Edén, porque allá en Génesis capítulo 3 versículo 17, me topé con algo que me dejó más frío que un témpano de hielo. Póngale cuidado, hermana Elena. Ajá. ¿Y qué fue lo que usted encontró, mi hermano? Porque ya me tiene en ascuas. Pues escuche este veredicto divino que cambió el destino del universo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¡Ay, mi madre! Entonces, ¿eso significa que la Tierra, o mejor dicho, el planeta completo quedó bajo maldición? Asimismo es la cosa, mi hermana Elena. Y además de eso, vea el drama familiar que se desató como consecuencia del pecado. Primero, Adán y Eva comenzaron como quien dice a tirarse los trastes por la cabeza, culpándose mutuamente como si fueran enemigos mortales, en vez de ser carne de la misma carne. ¡Qué fuerte!, ¿verdad, mi hermano? Porque es como que ellos pasaron de la luna de miel a un campo de batalla, en un abrir y cerrar de ojos. Y después de eso, mi hermana, ¡que tirá! Porque la violencia se metió a su hogar como ladrón en la noche. Y entonces Caín, su propio primogénito, le arrancó la vida a Abel como si fuera una hoja seca. Imagínese usted nada más que tragedia. Ahora ellos tenían que cavar la tumba de su hijo menor, asesinado por las manos de su hijo mayor. No juegue, mi hermano. Definitivamente que eso no es de Dios. Y qué dolor tan desgarrador debió ser para esos padres. Pero mi hermana Elena, más allá de todo ese caos humano, que se desató como tormenta una detrás de la otra, en el texto hay una declaración que me dejó. Mejor dicho, escúchelo, mi hermana. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Usted me está siguiendo, hermana? Todo el planeta, toda la creación, todo lo que respira y lo que no respira, quedó bajo el martillo del juicio divino, bajo la severa maldición de Dios por la rebelión de Adán y de Eva. ¿Es en serio, mi hermano? No le creo. O sea que hasta las flores, los ríos, las montañas, los animales, todo quedó castigado por lo que hicieron ellos dos. Para que lo sepa, hermana Elena, la responsabilidad más gigantesca de la historia humana. Dos personas hundieron a todo un mundo en las aguas turbias de la maldición. ¡Oh, wow! Eso sí que no es un juego, Jaime. Y de verdad que me deja pensando, porque el pecado nunca es algo aislado ni meramente personal. Más bien siempre deja cicatrices alrededor. Siempre genera sus abarcantes resultados que afectan a todo lo que nos rodea, incluso a la creación misma. ¡Qué fuerte, men! Pero entonces, hermano Jaime, hablando de los abarcantes resultados del pecado, ¿usted se acuerda de aquel texto del apóstol Pablo que está en Romanos capítulo 8, versículo 22? Hermana, yo creo que sí. De hecho, que si no me equivoco menciona algo como que la tierra está gimiendo o algo así, ¿cierto? Exactamente, mi hermano. Ese mismo es, déjeme y lo leo textualmente, y dice así, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Oh, wow, hermana Elena. Qué interesante es mirar ese versículo en este contexto de la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí, mi hermano? Porque precisamente desde el momento en que Adán y Eva le abrieron la puerta al diablo por medio de la desobediencia, toda la creación, cada árbol, cada río, cada montaña, cada animal, todo, está como una mujer en trabajo de parto, gimiendo, sufriendo y clamando por liberación. Y sabe que mi hermana Elena, eso uno hasta lo palpa en carne propia.
Porque después del pecado de Adán y Eva, donde antes crecían rosas, ahora brotan espinas que desgarran la piel. Donde antes había animales mansos como los corderos, ahora hay fieras que devoran sin misericordia. Donde antes había clima perfecto, ahora hay tormentas que destruyen sin contemplaciones. Ay, papá, usted tiene toda la boca llena de razón, mi hermano, porque hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Huracanes, que barren pueblos como si fueran polvo. Terremotos, que se tragan ciudades enteras como si fueran bocados del abismo. Maremotos, que convierten un paraíso en un cementerio silencioso. Y sequías implacables, que matan de sed a millones sin compasión. Esto no es un cuento, mi hermano. La creación está gimiendo con gritos que ya no se pueden ignorar. Esto es cosa seria, hermana Elena. Y si esto no estremece el alma, yo no sé qué lo hará. La naturaleza entera se convirtió en hospital de dolores crónicos, en una sala de emergencias permanente, gimiendo día y noche esperando que llegue el médico divino que la sane de esa maldición terminal. Y cada desastre natural, cada estremecimiento del planeta, no es solo una señal de los tiempos, sino que es un eco del dolor que comenzó en el mismo jardín del Edén y que explotó en el matadero del Monte Calvario. Ay, mi hermano, qué tristeza tan profunda. Pensar que hasta el último granito de arena está sufriendo las consecuencias del pecado humano. ¿Quién iba a creer que todo esto sería consecuencia de comerse una sola fruta prohibida? ¡Qué increíble! Increíble y medio, mi hermana. Y aquí es donde el drama del universo se convierte en una historia de amor incondicional. Porque fue en Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde yo encontré la medicina celestial. El antídoto divino para toda esa enfermedad cósmica que nos está desmoronando por dentro y por fuera. Así es, mi hermano Jaime, porque ese versículo no solo es doctrina, sino que también es vida, es esperanza, es rescate del cielo. Ya lo sabe, hermana, porque Cristo se hizo maldición por nosotros, y eso significa que llevó sobre sí toda esa maldición que en Génesis cayó sobre la tierra, sobre los cuerpos, sobre los campos, sobre la creación entera. Muchacho, qué amor tan inexplicable y qué amor tan necesario, porque mientras todo se descomponía por culpa del pecado, Cristo lo absorbió todo en su cuerpo y en su alma sobre la cruz, y con su sacrificio expiatorio, abrió la puerta de la restauración para todo aquel que en él cree. Vaya la máquina, hermana Elena, porque cada vez que un ser humano levanta el puño de la desobediencia contra el trono del Altísimo, automáticamente queda inscrito en el libro negro de las maldiciones. Pero Cristo, ¡qué tremendo!, se ofreció como voluntario para ser el blanco de todas esas maldiciones juntas. O sea que desde el primer pecado de Adán hasta el último pecado que se cometa en este planeta, antes del fin del mundo, Cristo absorbió todas las maldiciones correspondientes a esos pecados en su cuerpo santo como si fuera una esponja, empapándose del veneno más letal del universo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué a mí no me explicaron todas estas cosas antes? Estoy impactada. Bueno, mi hermana, eso que usted acaba de decir me dio escalofríos de emoción y de terror al mismo tiempo. Y oiga esta hermana Elena, porque el texto no dice que Cristo ayudó con las maldiciones o que colaboró en cargarlas. No, ¿qué va? El versículo dice claramente que Cristo se hizo maldición por nosotros. Él, que era la bendición más pura, se convirtió en la maldición más completa para que nosotros pudiéramos ser bendecidos para siempre. ¿Qué le parece, mi hermana? Mi hermano, la verdad es que en este momento yo estoy en shock y me he quedado sin palabras, porque todo esto de que Cristo murió por nosotros no es cualquier cosa. Esto es un amor que no cabe en el diccionario humano. Y mi hermano Jaime, hablando del veneno letal que Cristo absorbió en la cruz. Esta semana me puse a analizar Isaías capítulo 53, versículo 4, y sentí que estaba frente a un expediente médico que me hizo llorar ríos de lágrimas. Hermano, ¿usted lo puede leer? Claro que sí, mi hermana. ¡Oh, wow! Pero esto es una radiografía espiritual del sufrimiento de Cristo. Leo textualmente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ay, mi hermano Jaime, de verdad que la piñata no estuvo nada fácil para Cristo, porque todas las enfermedades de este mundo, desde el cáncer más agresivo hasta la depresión más oscura, desde la diabetes más rebelde hasta la esquizofrenia más tormentosa, todo eso vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y Cristo lo cargó en su cuerpo sagrado. Ahora sí entiendo por qué el texto dice,
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y yo, que con un simple dolor de cabeza, creo que me voy a morir. ¡Qué vergüenza! Y qué tristeza siento en el alma, hermana Elena. Imagínese, hermana Elena, los infartos que matan en segundos, las leucemias que consumen lentamente, las migrañas que torturan sin descanso, las artritis, las úlceras, el lupus. Ay, no, mi hermano. Cristo sintió cada punzada, cada dolor, cada agonía. Y lo más impactante es que lo hizo por mi culpa, hermano. Eso fue por mí. ¡Qué impresionante, mi hermana! Y uno por ahí jugando de salsa, pecando y orando, orando y pecando, como si el pecado fuera un juego para Cristo. Es cierto, hermano, porque esas enfermedades no eran suyas. Cristo nunca estuvo enfermo. Él era la salud perfecta caminando en sandalias. Y sin embargo, llevó nuestras dolencias para que usted y yo podamos ser salvos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria y honra sea a su nombre. Digno es el Cordero inmolado que vive por los siglos. Y sabe una cosa, hermana Elena, Cristo no vino a poner curitas espirituales. No, mi hermana. Él vino a hacer cirugía mayor en el alma humana, a extirpar el cáncer del pecado y plantar salud eterna en el corazón de los que creen en Él. ¡Qué carga es mi Cristo, hermano Jaime! Eso sí que me motiva, porque cuando uno entiende que Él absorbió nuestros dolores, enfermedades, pecados y maldiciones, uno no puede vivir igual. Uno tiene que vivir agradecido y obediente, las 24 horas del día, los 365 días del año, porque si no es así, es mentira. Exactamente, hermana Elena. Y es en ese mismo contexto que ahora me gustaría compartirle lo que dice San Juan capítulo 19 versículo 34, donde se describe una escena que lo deja a uno pero maravillado. ¿Y qué escena es esa, mi hermano? Porque ya usted sabe, aquí yo estoy, que no me aguanto. Bueno, mi hermana, escuche bien esta toma final que cerró el drama de la redención. Dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¡Ay, mi madre! ¡Qué imagen tan cruda, hermano Jaime! Porque si más no recuerdo para ese momento, ya Cristo estaba muerto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué esos infelices lo seguían maltratando? ¿Cómo le explico, mi hermana? Vamos a ver, pero eso sí, póngame cuidado, porque el timing divino de esta escena es simplemente sorprendente. Cristo ya había expirado, ya había pagado hasta el último centavo de la deuda universal. Ya había bebido hasta la última gota de la copa amarga del juicio divino. Y cuando ese soldado le abrió el costado como quien abre un tesoro sagrado, brotó un río de 2 corrientes celestiales. ¿2 corrientes, mi hermano? ¿Cómo así? ¿Y eso qué significa? Para que lo sepa, Elena, así como lo oye, 2 corrientes distintas. Una era agua y la otra era sangre. Y esa agua cristalina que brotó del cuerpo de Cristo era el detergente cósmico para lavar y purificar la tierra, que había quedado manchada y maldita por el pecado de Adán y Eva. Y esa sangre carmesí era el cheque divino para comprar y redimir de vuelta la creación que había sido vendida al diablo, por una fruta prohibida en un acto de completa rebelión. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora entiendo, mi hermano. Por eso cuando Cristo resucitó como el león de la tribu de Judá, pudo declarar con la autoridad de un general victorioso en Mateo capítulo 28, versículo 18: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra», porque esa agua y esa sangre habían limpiado y redimido de vuelta cada partícula del planeta Tierra. Y eso es justamente lo que nos apasiona compartir aquí en KWM Internacional. Un evangelio que exalta a Cristo y las hermosas verdades para este tiempo. ¿Qué maneras, mi hermana? Así mismo es la cosa. Y eso confirma que Cristo no solo vino a salvarnos a nosotros, sino también a salvar todo el planeta completo. Definitivamente que hay poder en el nombre de Jesús. Ahora bien, hermano Jaime, yo quiero que miremos con mucha atención lo que dice Lucas, capítulo 23, versículo 45. Porque ahí se describe una reacción de la naturaleza, que me dejó temblando de emoción. Está bien, mi hermana. Adelante con la lectura porque aquí yo estoy todo oídos. Perfecto, mi hermano. Entonces el texto dice así: «Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad». Pero ven acá, mi hermana Elena.
Entonces el sol apagó su lámpara gigantesca. Así mismo es mi hermano, porque resulta ser que el mismo Cristo que había declarado, «Yo soy la luz del mundo», se estaba muriendo envuelto en las más densas y oscuras tinieblas, y el sol, esa bola de fuego que Cristo mismo había encendido en el firmamento, decidió hacer huelga de luz, como diciendo, «No va más». O sea, hermana Elena, que el sol sabía perfectamente quién era el que se estaba muriendo en esa cruz ensangrentada. Estamos conectados, mi hermano. Claro que sabía. Y fue como si el sol dijera, «Si mi creador se está apagando, yo también me apago en señal de luto cósmico». De hecho que yo me atrevo a decir, hermana Elena, que eso fue el eclipse más sagrado de toda la historia universal. ¡Qué tremendo! Y mi hermana Elena, imagínese usted el cuadro, todo el cielo de luto, todas las estrellas llorando en silencio, todo el firmamento vistiendo trajes negros porque el arquitecto del universo se estaba desangrando en una cruz. ¿Qué le parece? Mi hermano, eso me dejó con la boca abierta, porque mientras los seres humanos lo estaban matando como si fuera el peor de los criminales, el sol lo estaba honrando como al Rey de Reyes y el Señor de Señores, que siempre ha sido. ¡Qué contraste! ¿Sabe qué, hermana Elena? A la ley y al testimonio. Hasta la naturaleza tenía más reverencia para Cristo que los religiosos de esa generación. ¿Has de creer? Increíble. Y pensándolo bien, hermano Jaime, el sol no fue el único que reaccionó en ese momento histórico, porque en Mateo capítulo 27, versículo 51, se describe: «Un terremoto tan fuerte que me hizo temblar hasta los huesos». Es correcto, mi hermana. Ese temblor dejó a todos los infelices que se burlaban de Cristo paniqueados. De hecho, mi hermana, que aquí tengo el versículo listo para leerlo. Ok, perfecto. Dale pues, mi hermano, que lo escucho. Ok, listo. Escuche esta descripción sísmica que sacudió los cimientos del mundo, porque el texto dice así: «Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron». Híjole. Entonces la tierra misma se puso a tambalear de dolor. No puede ser. La naturaleza misma estaba pendiente de los sufrimientos del Creador. ¡Wow! Ya lo sabe, hermana Elena, la misma tierra que había sido condenada a maldición por el pecado de Adán y Eva, cuando contempló la agonía final de su Creador, se estremeció de dolor como madre que ve morir a su hijo, y se convulsionó de tristeza como viuda que pierde a su esposo. Apague y vámonos, hermano. Eso es demasiado fuerte. La tierra misma llorando con temblores por la muerte de Jesús. ¡No osa! Y fíjese bien, hermana Elena, porque este detalle me voló la cabeza. Las rocas más duras, los peñascos más firmes, las piedras más sólidas de toda la tierra, se partieron como si fueran galletas secas. Se quebraron como cristales frágiles, se agrietaron como corazones rotos frente al dolor del Creador. Eso no fue cualquier terremoto. Fue la tierra gimiendo porque su hacedor estaba muriendo clavado injustamente en el matadero del Monte Calvario. Muchacho. Y me gusta pensar que Dios estaba enviando una profecía en piedra. Así como esas rocas durísimas se quebraron ante la muerte de Cristo, así también los corazones más empedernidos, los cocos más duros de Westfalia, las voluntades más rebeldes, las mentes más cerradas de los pecadores sinceros van a terminar quebrantándose. Cuando ellos entiendan la magnitud del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que llegó a su clímax con la muerte de Cristo en la cruz. Vaya la máquina, mi hermana. O sea que con su quebrantamiento las piedras estaban predicando el Evangelio. Para que lo sepa, mi hermano, hasta las rocas mudas se convirtieron en evangelistas silenciosos, dando testimonio de que algo sobrenatural estaba sucediendo en ese madero sagrado. ¿Y sabe una cosa, mi hermano Jaime? Ahora quiero que veamos un texto que me sacó lágrimas, pero de gozo y emoción. Cuando lo leí en Juan capítulo 12, versículo 24, escuche esta profecía que Cristo mismo pronunció en un contexto agrícola, y dice así: de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Oh, wow, hermana Elena. ¡Qué comparación tan poética y tan profunda! Porque partiendo del hecho de que la misma tierra que estaba maldita, adolorida, gimiendo de dolor,
Cuando ella recibió el cuerpo sin vida de Cristo, lo recibió como si fuera la semilla más preciosa del universo, el grano de trigo más puro que jamás había tocado su suelo. Pues claro, mi hermano Jaime, porque la tierra entendía que Cristo no era un muerto común y corriente, sino que era la semilla santa, el grano divino, la vida misma disfrazada de muerte, para poder multiplicarse hasta el infinito. Gloria a Dios en las alturas, mi hermana, porque lo más hermoso es que Cristo no quiso quedarse solo allá en las mansiones celestiales, disfrutando de la gloria eterna como soltero espiritual. Exactamente, hermano Jaime. Y aunque lo tenía todo, aunque era dueño de galaxias enteras y mundos innumerables, aunque comandaba ejércitos angelicales, sin nosotros Cristo se sentía solo, incompleto, y como novio, esperando a su novia. Y precisamente por eso, hermana, es que Cristo decidió sembrar su vida en la tierra de nuestros corazones, morir como semilla, para poder vivir como cosecha eterna en cada alma que lo recibe. Ya lo sabe, hermano Jaime. Y cuando el texto dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese fruto somos todos nosotros. Si decidimos cambiar de vida, renunciar al pecado y seguir sus pisadas santas. ¡Ay, sí, hermana! ¡Que Dios nos ayude! ¡Ay, mi hermano! Yo no dejo de maravillarme, porque esto significa que cada vez que alguien nace de nuevo, es como si esa semilla divina estuviera brotando nuevamente con vida eterna. Eso es así, hermana Elena. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Más bien, hablando de brotar con vida eterna. En Mateo capítulo 27, versículo 52, se describe la primera cosecha de esa semilla divina. Y tengo que confesarle que este texto, en este contexto, me quitó el sueño durante varios días. ¡Ay, mi hermano! Es que parece que usted también se está poniendo intenso como yo. ¡Que tirá! Pero bueno, el texto dice lo siguiente, mi hermano. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No juegue. ¿Qué es lo que dice ese texto, hermano? ¿Que los muertos salieron de sus tumbas caminando? Me puedo morir. ¿Qué maneras? Para que lo sepa, Elena, la misma tierra que había recibido el cuerpo de Cristo como semilla sagrada, exactamente al tercer día empezó a mostrar los primeros frutos de resurrección, los primeros brotes de vida eterna. ¡Ay, mi madre! O sea, hermano, que la tierra que por siglos había sido depósito de cadáveres, de repente se convirtió en fábrica de resurrecciones. Exactamente, mi hermana. La tierra que estaba cansada de recibir muertos como huésped eterno de la tristeza, ahora estaba experimentando el gozo de devolverlos vivos, de ser sala de partos espiritual en vez de la morgue universal. Bueno, mi hermano, eso me da escalofríos de esperanza, porque significa que Cristo tiene poder total sobre la muerte más brutal. Di ahí sí, hermana Elena. No se olvide que Cristo había declarado con autoridad divina: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces cuando murió y resucitó, hasta los santos que llevaban años, quizás siglos, durmiendo en lo profundo de sus sepulcros, sintieron los efectos inmediatos de su poder redentor al experimentar la resurrección. ¡Wow, hermano Jaime! Con solo imaginarme la escena se me mojaron los ojos. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano, por la contundente victoria de Cristo Jesús. Y entonces, mi hermano Jaime, para cerrar con broche de oro este tema tan maravilloso, encontré algo en Isaías capítulo 1, versículo 3, que me dejó más humillada y avergonzada que un perro regañado. ¿Y qué fue lo que usted encontró, hermana Elena? Porque me gusta pensar que con este texto viene el golpe final a nuestro orgullo humano. ¿Será? Bueno, mi hermano, juzgue por usted mismo, porque el texto dice así. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Qué tirá, hermana Elena! Eso sí que da vergüenza, porque está en la Biblia, mi hermana. Fue Dios mismo el que inspiró ese texto. ¿No te digo yo? ¿Qué le puedo decir, hermano Jaime? Es que sí, mejor yo agarro abreviado. Porque los mismos animales que también fueron afectados por la maldición del pecado de Adán y Eva, desde el día 1 han demostrado que saben perfectamente quién es Cristo y viven en obediencia total a su voluntad. Y yo aquí sigo con mis luchas eternas, o mejor dicho,
sigo en mi proceso. ¿Y el cambio radical para cuándo? Ay, sí, mi hermana. Con eso del cambio radical me dejaste desarmado, porque la verdad es que ya no tenemos excusas. Porque imagínese que los cuervos se convirtieron en servicio de entrega a domicilio para alimentar a Elías sin cobrar un centavo. Un pez gigante fue usado como Uber acuático para transportar a Jonás hasta Nínive. ¡Qué tremendo, mi hermano! Y los leones más feroces se transformaron en almohadas vivientes para que Daniel durmiera como un bebé en la cueva, y todas las especies de animales del planeta hicieron fila ordenada para entrar voluntariamente al arca de Noé. Es que sí, mi hermana. El texto está clarito como el agua. Usted no ve que dice que el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. O sea que desde el animal más grande hasta el más pequeño reconocen la autoridad de Cristo, la respetan sin chistar y le obedecen sin demorar. Y mi hermano, aquí viene lo que me duele en el alma, porque los seres humanos que nos creemos la octava maravilla del mundo, que presumimos de ser la corona de la creación de Dios, en realidad somos los únicos que vivimos como ciegos y sordos espirituales. Esto no es jugando, hermana Elena. Porque los que dicen ser los hijos del rey, los que presumen de tener PhD en teología, los que se creen muy espirituales, muchas veces viven más desordenados que los mismos animales salvajes. Eso es muy cierto, mi hermano, porque mientras los animales obedecen a Cristo por instinto, nosotros seguimos desobedeciendo, como si la cruz del Calvario hubiera sido un espectáculo de circo barato. Mi hermana Elena, esto, sinceramente, debería llenarnos de vergüenza, porque es una tragedia espiritual que un burro haya obedecido más rápido que un predicador, que un león haya mostrado más reverencia que un pastor del rebaño, y que un cuervo haya sido más fiel al mandato divino, que un diácono dentro del templo. ¡Qué tirá, Elena! Porque la creación o la naturaleza ha respondido mejor a la voz de Dios que muchos de nosotros que decimos conocerlo. ¡Qué impresionante, mi hermano! Porque si los animales sin razonamiento reconocen a su Creador, nosotros no podemos seguir viviendo como simples pecadores rebeldes. Ya estuvo. Bueno, mi hermana Elena, después de este recorrido por la reacción de la naturaleza ante la cruz, mi corazón quedó derretido como cera bajo el fuego del amor divino. Es que sí, mi hermano, porque si no es así es mentira. Por eso desde KWM Internacional le decimos a cada alma: ya basta de vivir menos espiritual que los animales del campo. Estoy completamente de acuerdo con usted, mi hermana, porque si las piedras se partieron, si la tierra tembló, si el sol se oscureció, ¿cómo uno sigue con el corazón más duro que una piedra? ¡Ay, mi madre! Y si los muertos salieron de sus sepulcros por su poder, ¿cómo uno sigue viviendo como muerto espiritual, sin propósito y esclavizado al pecado? Y por otro lado, querido amigo y amiga, le dejamos una invitación especial. No se pierda nuestro próximo episodio, La cruz y el engaño. Un tema donde veremos una de las armas más peligrosas del enemigo, que es la falsedad disfrazada de verdad. Así que ya lo sabe, acompáñenos en esta travesía, porque lo que vamos a escudriñar podría abrirle los ojos como nunca antes. Y mientras tanto, que Dios le siga bendiciendo. Y manténgase conectado.